Buenos días, hoy vamos a ver una pregunta que me han hecho varias veces. ¿Cuántas jugadas puede calcular una persona o un maestro de ajedrez? Pero antes empecemos con la introducción. Y si esta introducción no le gusta, alguien se tomó la molestia de hacerme una introducción un poquito diferente. A ver si les gusta. Ok, agradezco a Juanelo por haber hecho esa introducción. Se ve interesante. A ver si le gusta y acepto opiniones. Y empecemos directamente con el tema. Básicamente, eh, cuando le preguntaban a Capablanca cuántas jugadas podía ver, él tenía una frase muy graciosa. Una, simplemente la mejor. Esta posición es bastante sencilla, es mate en una jugada y nos va a servir como inicio para que veamos algunas posiciones similares. Creo que lo he comentado antes, lamentablemente las personas no somos como las computadoras que ven miles de millones de jugadas por segundo, nosotros vemos una por segundo. La clave normalmente es aprender a valorar la posición. Cuando tenemos un peón o un alfil en esta diagonal, o puede ser incluso un caballo que defiende esta casilla, podemos dar mate si el rey se ha enrocado. Ese mate normalmente se llama mate de Damiano. Podemos hacerlo de una posición un poco más interesante. Por ejemplo, en esta posición. La posición se parece mucho. Las negras tienen muchas piezas, pero tenemos nuestro peón que defiende la casilla H7 y el rey extremadamente mal ubicado. La blanca les toca mover y pueden hacer dama H5, que como es jaque, el rey se tiene que mover y ahora después de dama H7 hemos dado jaque mate. Gracias a que podemos dar jaque, podemos prever la jugada de el negro, que en este caso es única. Entonces, como había mencionado, las computadoras pueden ver miles de jugadas. Imaginemos que en una posición hayan aproximadamente 30 jugadas para el blanco y 30 para el negro, 31, 32. Para que de esa forma, 31 por 32 nos dé un número muy parecido a 1000. Y entonces si tenemos una jugada blanca y una jugada negra, tenemos fácilmente 1000 posibilidades en una posición dada. Si tenemos dos jugadas blancas, o una jugada blanca, una jugada negra, una jugada blanca, una jugada negra, podemos llegar a 1.000.000. Ya tres jugadas, ya podemos llegar a 1.000.000.000, que es más o menos el número de jugadas que puede ver una computadora fácilmente en un segundo. Pero si ya hablamos de cuatro jugadas, blancas y negras, ya hablamos de 1.000.000.000. Ya para hablar de eso, lo que puede ver una computadora, podrían ser 1.000 segundos. Y ya 1.000 segundos ya es bastante tiempo. Bastante, digamos, si tenemos 60, 600, cerca de 20 minutos. Y si hablamos de 1.000.000 de jugadas, de 1.000, digamos, estamos hablando de cuatro jugadas que es 1.000.000.000. Entonces, si podemos 5 jugadas a 1.000.000.000, ya son como 11 horas. Y 6 jugadas blancas y 6 jugadas negras son 1.000.000.000, que ya serían como 1.000.000.000 de segundos, lo cual pueden ser una cantidad de horas gigante, con un tiempo increíble. Entonces,
¿Cómo es que los humanos podemos calcular? Pues básicamente lo que hacemos es reconocer patrones. Entonces acabamos de ver una posición y podemos basarnos en ella y ver ideas similares con posiciones parecidas. Por ejemplo, en esta posición que juegan las negras y por está de cabeza, es la razón de el nombre del tema. Cuando el peón se encuentra aquí y nos ayuda a defender la casilla H7, esa posición se llama de Damiano porque Damiano, un jugador de al año antes de 1500 y aparentemente falleció como en 1544, él tenía un libro muy famoso y él en ese libro nos muestra esta posición, donde las blancas en el diagrama que él tenía no tenía rey ni algunas piezas, pero la idea es básicamente esta. Como la torre está en jaque, dando jaque, el rey tiene que tapar con su dama y podemos comer con jaque. Y el rey se tiene que quitar, porque claro, la clave es que controlamos esa casilla. Y podemos llevar la torre con jaque y después la otra torre para liberar de esta forma la casilla H1 para que la dama entre en esa posición. Y llegamos otra vez a la posición conocida y después de dama H7 hemos dado otro mate similar a los anteriores. Y basándonos en ellos podemos poco a poco aprender a ver posiciones parecidas. A veces podrán ser muy similares, otras veces no tanto. En esta es una posición súper exagerada. Las negras están dando mate en una. No podemos cambiar damas porque después de la captura igual nos van a dar mate. Pero otra vez hay un peón. Ese peón nos dice que si la dama llega a H7 podemos dar mate. Y otra vez tenemos un montón de torres que son las únicas que nos quitan. Recordemos que todo esto se basa en el hecho de que es forzado. Les contaba que en posiciones como de 5 o 6 jugadas blancas y negras pueden haber trillones de posibilidades, pero en este caso específico, como a cada jugada blanca solamente existe una jugada negra, y a esa jugada negra las blancas, si no dan un jaque, van a recibir mate. Entonces solo hay una jugada blanca que permite seguir jugando. Y bueno, quitando el hecho de que este jaque existe, pero nos puedan comer. Entonces seguimos dando la única jugada posible y volvemos a dar jaque y el negro está obligado a mover. Y entonces volvemos a dar jaque y el rey está obligado a mover. Y después del último jaque con la torre, ya podemos llevar nuestra dama. Ya la dama sabemos que controla gracias al peón la casilla H7 y tenemos jaque mate. Entonces era una posición muy parecida, solo que en vez de calcular muchas jugadas, porque fue un mate en 11 jugadas, no es necesario calcular tantas porque solo hay que ver que hay una jugada blanca y una jugada negra que permite seguir la partida. Entonces, si agarramos las primeras 10 jugadas blancas y las primeras 10 jugadas negras, solo tenemos que ver 20 jugadas más el último mate, 21 jugadas. A diferencia de miles o millones de jugadas, no necesitamos calcular tanto, porque todas las jugadas blancas y jugadas negras son únicas, entonces son más fáciles de prever. Entonces podemos hacer pequeñas variaciones a posiciones de ese tipo. Por ejemplo, esta podríamos decir que es muy similar. Y el detalle está en que si hacemos la misma idea, torre jaque, nos comen y dama jaque, de pronto podemos descubrir con tristeza que existe una torre que controla y que ya no nos permite dar jaque mate. Ahora, si profundizamos en la posición inicial, vemos que, bueno, de momento no es un peón, sino que lo que tenemos es un alfil. Este alfil nos puede ayudar, porque la clave de las negras para evitar el mate es que su torre puede llegar a H6. Entonces, si nosotros de alguna forma pudiéramos evitar que la torre llegue a H6 y de pronto existe un jaque con el alfil,
donde el rey se tiene que quitar y en esta posición el alfil se puede mover a E6. Una casilla muy importante ya que evita la acción de la torre. Por lo que ahora el rey se tiene que quitar y ahora sí es posible, gracias a esos jaques intermedios, llevar la torre y después la dama y, que no se puede evitar, el jaque mate. Una posición bastante interesante. Y entonces llegamos a posiciones ya para algunos, no sé si las anteriores eran muy fáciles, pero aquí podemos empezar a ver posiciones o ideas interesantes. Esta es una posición casi temática para las personas que les interesa pensar un poco, pueden buscar alguna idea y hacer pausa en la posición para ver qué puede pasar. Los que quieren seguir, no hay ningún problema. Seguimos y la idea se parece mucho. La posición es muy similar a lo que hemos visto. Pero ¿qué falta? Bueno, en primer lugar, que el rey esté expuesto. Y gracias a esas ideas nace lo que conocemos como el alfil griego. Ese alfil, al sacrificarse por la casilla H7, expone al rey. Si el rey se quita, la dama siempre viene y el rey siempre queda muy mal ubicado. Y al comer, resulta que podemos llevar la dama. Y es cierto, de momento no podemos llegar a H7 de un solo porque van las negras, no entramos con jaque directo, pero no hay ningún problema en la posición y no hay nada que las negras pueden evitar. No hay ninguna manera en que las negras puedan evitar el mate en H7. Su única forma de evitarlo es moviendo la torre. Podrán dar algunos jaques con la dama para extender un poco, pero básicamente tienen que mover la torre. Si la mueven a E8, seguiría siempre la misma idea. Primero, dama por F7, muy importante jugada, ya que al desaparecer este peón, el rey queda más expuesto todavía. De haber movido la torre a 8, sería capturada con mate. El rey se quita y ahora podemos mover la dama a H5 jaque. El rey se quita. Dama H7, el rey se quita. Y ahora la dama puede entrar a H8, el rey se quita. Si se fijan, no es exactamente la misma idea del mate de Damiano, pero hemos ampliado un poco el análisis y hemos llegado a posición donde el rey también está atrapado. Una posición un poco diferente, pero que al final tiene una solución muy similar. Entonces, si seguimos, podemos pensar en posiciones también algo parecidas como la que está viendo en este momento. Otra vez, si desean calcular lo que puede pasar en esta posición, pueden hacer pausa y con ello decidir qué pueden hacer. Para los que quieren ver directamente lo que pasa, podemos mostrar que la posición es muy similar en algunos aspectos, pero obviamente la dama no está entrando. Aquí sucede algo muy interesante para las negras y es que el rey está súper expuesto. En otras palabras, si le toca mover a las negras, darían mate fácilmente con un jaque de la dama en esta posición. Entonces, las blancas están obligadas a dar jaque mate, si existiera, sin soltar al rey. Y para exponer al rey, tenemos un par de torres. Por ejemplo, podemos comer con el caballo jaque. Es una idea muy similar porque al regalar las torres se parece mucho y la dama puede llegar siempre. Y de la misma forma que en la partida anterior no hay peón en F7 y el peón cubre, podemos hacer la misma idea con la dama, llevar la dama a H8 y después a G7 y podemos dar un jaque mate bastante sencillo. Y esta posición estaba bastante fácil o parecida a las posiciones anteriores. Pero
podrían las cosas complicarse un poco más. Ya vamos a llegar a números más grandes. Para las personas que les llama la atención esta posición, si se fijan, la principal diferencia es que no hay un peón en E6. De ahí la posición es idéntica en el ejercicio anterior. Si quieren pensar que pueden hacer las blancas en esta posición, pueden hacer una pausa y analizarla un poco. Si no, pueden tranquilamente seguir la variante. Si se fijan, la idea original se mantiene. El único detalle es que el rey sale por la casilla E6. Como ya hemos visto posiciones parecidas, nosotros ya fácilmente, gracias a los patrones que hemos visto, podemos calcular la misma línea que el rey tiene que capturar, la dama se mete, después se mete en H7 y después se mete en H8 y nos comemos el peón. Después de eso, el rey, como estamos dando jaque, no puede ir a E8 porque hacemos dama F7 mate. Pero de pronto, como no hay un peón, puede ir a E6. La dama puede ir tranquilamente a F7, a F5 y después de rey D4 a E4 y después de rey C3 la dama se puede mover a C2 y el rey, si se va a B4, vendría dama C4 jaque, rey A5 y dama A4 sería mate. Entonces el rey tendría que retroceder. Y si retrocede, dama C4 jaque, rey E5. Y aquí es importante aprender a calcular. Porque en esta posición es posible encontrar algo que se llaman fantasmas. ¿Qué son fantasmas? Cuando nosotros hacemos el cálculo de una posición, hay piezas que desaparecen en el proceso. Y si no nos damos cuenta, podemos equivocarnos. Por ejemplo, en este caso, el peón de G7 ya no existe en la variante donde la dama está atrapando al rey. Y podemos pensar que dama E4, rey F6, dama F5, el negro tendría que ir a E7 y dama F7 sería jaque mate. Pero el rey tiene la casilla G7. Por eso es que les he mostrado el ejercicio sin mover las piezas. Lo interesante está en que cuando tenemos dama jaque y el rey está en E5, existe F4. A lo que la única jugada es rey F6 y dama F7 sí sería jaque mate. Y la podemos ver en una variante más o menos forzada, donde la dama se mete y se come el peón de G7, muy parecida al inicio a la posición anterior. Y después damos jaques y la posición siempre es la misma. Tenemos muchas piezas que defienden al rey. Dama jaque, aquí es fácil ver que a B4 damos mate con el rey en A5, el rey tendría que retroceder, dama C4, rey 5 y F4. El peón cubre, la dama cubre, única, rey F6 y ahora dama F7 mate. Una posición interesante. Hace muchísimos años, una vez vi un ejercicio que, comparado con otro que acaba de ver, que supuestamente era más sencillo, el ejercicio más sencillo no lo pude resolver. Y este ejercicio yo lo pude resolver en segundos. ¿Por qué? Porque este ejercicio tenía un patrón conocido y era una idea que se me ocurrió. Si quieren analizar la posición, pueden hacer pausa en el video y después tranquilamente seguir cuando encuentren la jugada. Si no, sigamos tranquilamente. En esta posición ya empiezan a notarse patrones evidentes. Obviamente patrones conocidos de posiciones parecidas. Y salta a la vista la jugada jaque. Como el rey tiene que comer, si no come, si se mueve a G7, la dama entra a C3. Y el rey queda súper expuesto. Entonces tiene que comer. Ahora sí, torre jaque. Si el rey se mueve a G7, la dama entra a C3 y el rey está súper expuesto, así que tiene que moverse a G8. Otra vez, torre H8 y otra vez, si el rey se mueve a G7, la dama C3 hace jaque y expone terriblemente al rey.
ya que solo podría comer el peón de G6. Y la combinación de las piezas con dama de 3, seguido posiblemente de dama F5 jaque, junto con la torre, es mortal. Por lo que el rey tiene que comer otra vez. Si se fijan, a diferencia de todos los ejercicios que hemos visto, el rey tiene una casilla G7 libre. Pero como ya hemos visto patrones donde el rey sale corriendo, podemos calcular que obviamente tiene que hacer rey G7, porque si hace rey G8, la dama entra con jaque y entra con mate en F7. En esa posición dama F7, obviamente rey F8 no, porque es mate, rey F6 obligada, y dama F7. Y aquí solo tiene el rey una jugada. A dama E7, el rey solo tiene una jugada. Y los peones parecen mágicamente colocados para dar mate, pero es que esto es una composición, entonces sí están mágicamente colocados para que la dama pueda seguir a ese rey de forma obligada. Pero lo divertido es que solo hay una jugada blanca para seguir al rey y el rey solo tiene una casilla para escapar. Por lo que al final podemos hacer jaque mate. Este es un ejercicio muy interesante. Y ahora vamos a llevar el listón un poquito más arriba. A ver nuestra capacidad para analizar posiciones. Esta posición es muy similar a lo que hemos visto antes, pero tiene un peón en F4, lo que impedirá la casilla o el movimiento F4. Pero quitando eso, hay un peón en H2 que antes no estaba. Y si empezamos a calcular, podemos descubrir que en la variante que ya hemos analizado en este tipo de posiciones, la dama siempre entra. Al llegar a H7 se vuelve todo igual, comemos en G7, comemos en E5, el rey se mueve a E6, damos jaque, rey E5, dama jaque, rey E4, todo es similar, dama jaque, rey C3, y aquí otra vez dama C2, no se puede ir a B4 y A5 porque vendría dama jaque y mate, entonces el rey se tiene que retroceder a D4, otra vez dama jaque, rey E5, pero ahora no se puede hacer F4 para dar mate con dama F7. Pero igual podemos hacer dama jaque, el rey se mueve, dama F5 jaque, el rey, como ya hemos visto, cuando podemos calcular, hacer jaque, el rey se puede mover a G7 ya que este peón no existe, ya que si dama E7 mate sería inmediato. El rey se mueve a G7, pero tenemos dama F7, obviamente rey H6 es única, dama H7 y a rey G5 de pronto hay una jugada que antes no existía, que es H4 jaque, única, rey F6 y otra vez dama F7, F5, dama E4, dama C2, el rey tiene que retroceder, dama C4, dama E4, dama F5, rey G7, dama jaque y dama H7 mate. Una variante un poco larga, pero si es una posición que nosotros hemos conocido antes, podemos calcularla. Y digamos, me llama la atención que en la aplicación de chess.com que estoy usando en este momento para reproducir las jugadas, por alguna razón el programa no detecta el mate hasta el final. Supongo que la posición es muy largo el mate, entonces no lo está calculando. Pero nosotros que conocemos la posición, sí tenemos la capacidad de calcular este mate hasta el final. Ahora sí, que solo faltan 15 jugadas para el mate. En la posición inicial habían 25. Entonces ahora sí, el programa ya tiene la capacidad de calcular todas las variantes hasta el mate. O sea que le hemos ganado a Stockfish para analizar esta posición. Y llegamos al jaque. Todavía faltan varias jugadas para el mate, pero poco a poco nos hemos acercado.
y todas las jugadas negras son obligadas. Y de esta forma ya estamos cada vez más cerca del jaque mate. Ok, espero que estas posiciones les hayan parecido divertidas. Básicamente es como para mostrar qué se necesita para calcular jugadas, siempre para que esto salga bien y que uno vaya conociendo más posiciones. Uno lo que tiene que hacer es practicar y estudiar táctica. Al hacerlo, poco a poco mejoraremos en esa área. La táctica es algo muy sencillo de calcular. Por ejemplo, en aplicaciones como chess.com están los rules de táctica que son muy interesantes. Yo ya hice un video donde recomiendo hacer un rules de táctica infinito al día si no tienen la versión de paga de chess.com, o la nueva opción de Lichess de la tormenta de táctica, que es fantástica también. La de Lichess es un poco más rápida, entonces siempre podría ser buena idea hacer para las que quieran de táctica de Lichess, porque son ilimitadas, y siempre quizá hacer solamente una de infinito en chess.com, ya que esas sesiones pueden tardar mucho. Por ejemplo, hay unos videos de Giri donde él se toma su tiempo para hacer esos ejercicios y creo que de un solo rompe el récord de Carlsen, que es como de casi 70 en ese momento del video al menos, y él logró una mucho más de 70 y se paró, hizo como 2 horas de video y después más adelante él fue y hizo otra sesión, continuación de la misma, hizo unos cuantos videos más y un jugador de más de 2700 que ha tenido 2800, más de 3 horas en apenas 70 ejercicios. Y para los que han hecho los rules de táctica saben que en 3 minutos se pueden hacer 20, pero como el nivel de dificultad va aumentando, entonces es más difícil hacer los ejercicios siguientes. Y entonces eso es todo para este video. Espero que les haya gustado. Y eso es todo. Los invito, si les llama la atención, tengo un canal en Telegram para que sea más fácil la comunicación, si les llama la atención, y me pueden hacer cualquier consulta ahí. Voy a dejarla en la descripción y nos vemos en el siguiente video.